O si un molinero quería dinero, iba al Banco Agrícola y empeñaba el arroz. Es decir, le prestaban con el arroz de garantía. La otra era algo que nos da vergüenza mencionar, y es que un director de Inespre, que cuando Jorge Blanco manejaba el arroz, a veces quería ayudar periodistas y lo metió, no sé en qué forma, en el negocio del arroz. No sabemos en qué, pero lo benefició con el negocio del arroz. Tenía que ver, lo voy a decir, era José Michelén. Entonces, ahora vemos en una conversación que tenemos con Fran, un resumen de todo aquello que comenzamos a hablar y yo a escuchar hace más de 30 años. Y sobre todo, que se usaba y se usa la palabra fanega cuando se habla del arroz en cáscara y se habla de quintales cuando se le va a vender al público y de libras. Y tampoco hemos tenido esa cosa. Pero lo que más me llamó la atención es que todavía hoy el problema persiste en el que el gran beneficiario del negocio del arroz no es el que lo produce, sino el que lo procesa, el que le quita la cáscara, el que lo clasifica, el que dije este es arroz de primera, y le dice al otro, y la tara es tanto. Yo quisiera que Ramón, que conoce el tema porque fue el banquero que le prestaba a los que ignoraban el arroz, nos explique, pero también que Fran me diga cuál es la razón, porque un hombre tan sosegado y tan tranquilo, cuando se le habla de productor y molinero, le produce tanta irritación que a veces me da la impresión de que está listo para irse a las escarpadas montañas de Quisqueya si no resuelve, porque ningún ministro le ha resuelto el problema. Frank. Bueno, esta semana pasada yo tuve una información de un comprador de arroz y todo fue por WhatsApp. Y entonces él me puso, el arroz tuyo era un retoño. ¿El arroz? El retoño, o sea que no era la flor. Y me puso, el arroz tuyo está muy malo, eso no sirve. Ahí me mencionaron el diablo a mí, porque si me dicen que lo mío no sirve, me está mencionando el diablo. Por eso rompimos Negro y yo, porque Negro le comenzó a criticar, ese es un molinero, que éramos muy amigos. Y somos amigos, pero no en negocio. Comenzó a criticar mi arroz. Entonces me dice ese señor, que yo no voy a mencionar el nombre. No está bien. No, porque si lo menciono me encojono. Si tú quieres que te sigan recibiendo tu arroz, tienes que revisar, porque la calidad de tu arroz es basura. Mira, cuando a un productor de arroz le dicen eso, le están mencionando la madre. Porque usted sabe el trabajo que da conseguir 1 kilo de... Entonces, el siglo pasado... Sí, pero eso irrita de una forma. Fran, cuando es verdad y cuando no es verdad, pero cuando no es verdad duele más. ¿Verdad? Sí. Es decir, si fuera verdad que son retoños y que no sirve, tú dices, bueno, está bien, el mío no es bueno, pero cuando es bueno duele. Porque no, pero todo eso se da en esta cosecha de invierno. Porque lo que tengo son 500 tareas de retoño, pero ahora viene la cosecha grande de flor. Entonces eso era poniéndose aparte. Para la cosecha de flor, ponerme al igual que el retoño. Yo tuve que decirle a los dueños de la factoría, o me recibes tú el arroz, a ese no me lo mande más. Y prohibí que entrara ese hombre a mi finca. Yo no voy a mencionar, no, pero prohibí que entrara a mi finca. Porque hay gente que son negativos, porque Ramón me puede decir, Frank, ¿qué pasó? Que el arroz no está saliendo igual que la cosecha pasada. Y yo lo entiendo eso. Pero que mi arroz no sirve.
decir que de la cosecha pasada estaba muy bueno. O Puedo de- decirte, pero que este está un poquito inferior. Es que este está inferior. El español es muy rico en palabras. Entonces los dueños de factoría, todos, Son muchos. No son ellos personal, ellos tienen un personal para eso. ellos tienen un personal, pues yo soy amigo de la mayoría. Yo porque no quiero mencionar los nombres. Hay 3 grupos que son la mayoría. 3 factorías, que no las voy a mencionar. Yo la puedo Tienen varios molinos, esas 3 factorías. No, que son muy grandes. Hay lo una cual que, no está hay una prohibido que crecer. procesa 750,000 toneladas, no lo digo todo. Hay una grande en un sitio y hay 2 en otro sitio. Hay 2 en Santiago, para que estemos más claros. Ya. Entonces, los dueños de factoría quieren que el productor, como el 95% de la tierra de los arroceros tienen menos de 100 tareas. No es como antes que cuando Alejandro Lunes, Jacobito Lara, que tenían 20,000 y pico de tareas, que se dejaban sentir y los molineros estaban detrás de ellos. Ahora no, ahora yo te compro el arroz si yo quiero. Por ejemplo, yo iba a entrar a la vaina de la cooperativa de La Vega, ¿cómo se llama? Copia Arroz. La de La Vega, La de La Vega. Ay, negro me dijo, ese negro, Samán, en llave mío, que ahora es diputado, pero a mí no importa que sea diputado. Yo no le tengo miedo ni a los diputados ni a los senadores. Además ellos no tienen prestigio, no te apures. No, que no le tengo miedo. La mayoría son narcotraficantes y son jugadores de bola. Entonces, me dice, no, pero no vaya a eso de la cooperativa, que yo te voy a tener a ti de primera. Hasta que un día no pude venderle más, porque la primera se acabó. Y mira que yo le dejaba el arroz mío hasta 40 días y 45 días para que me lo pagara. Entonces ahora viene, en la línea noroeste, a un productor le reciben la cosecha con un 8% de tara, de arroz malo. Y eso lo dicen ellos. Sí. ¿Qué es tara? ¿Qué es tara? La tara es, por ejemplo, en Cotuí, la fanega es de 120 kilos. La tara es que si el dueño de factoría te pone a 160, la diferencia es una tara. Sí, pero ayúdame en esto, ayúdame en esto. Cuando tú coges un saco de arroz con cáscara de tu finca y se la lleva a un molino y miden y pesan eso, y vamos a suponer que pese 100 libras, yo no estoy hablando de fanega, Sí. libras, la meten en el molino, te llama el molinero, te dice, Fran, esas 100 libras, ¿cuántas libras de arroz produjo? Antes se conformaban con 155 libras con una fanega de arroz. Ahí vuelve la fanega. Y ahora quieren Esa es la medida. 170 libras de arroz Eso es una blanco. penalización, doctor. Pero por la dime calidad. cuánto es la fanega. 120 kilos. 120 kilos la larga y la corta ¿Cuántas 100. libras son 120 kilos, 200? Multiplique por 2.2. ¿Eh? Multiplica por 2.2. ¿Dónde está mi teléfono? Sí, pero es que eso es lo primero que hay que... No, lo que pasa es que No, espérate, porque nosotros, yo un juego de palabras es lo que se están aprovechando para joder con dos medidas distintas. Eso es desde que Dios inventó. Usted hizo tiene el razón. mundo. ¿Cuánto Ahí, es una fanega? 120 kilos. 120 por 2.2, eso es 264 libras. Libra con todo y ellos te cáscara. Sí, de eso que estamos hablando, con todo y cáscara. Cáscara viene después, paja que no sirve para nada, Y para el ponerle a los pollos abajo. y el Otra afrecho. cosa, de esas 264 libras, ¿cuántas libras de arroz te entregan? No me que entregan arroz, el arroz de ellos ya. se lo compran. Bueno, ¿cuántas libras te reconocen de arroz molido? Blanco. No, tampoco es así. Ellos compran la fanega. Es que ellos lo compran en cáscara, doctor. La tara, mire, escúcheme a mí ahora, un ratito. Ahora, hay, La digamos, cara, pero la espérate, tara, es una penalización. Muy bien, olvídate. De esas 200, de esa fanega,
que son 264 libras. ¿Cuántas libras de arroz blanco ellos sacan para ellos? Es lo que yo quiero saber, porque no puede ser que eso sea un misterio. 155 libras. 155 libras de arroz. Sí, pero ellos quieren sacar 170 y por eso aumentan el quilaje en la tara. ¿Cuánto? Lo normal es que una fanega de arroz de la del Cibao de 155 libras de arroz. Es decir, blanco. que se pierden un poquito más de 100 libras de paja. Sí. Eso, 110 Entonces, libras de los molineros quieren ahora que una fanega... ¿Qué es la tara ahora? Yo lo voy a explicar. Una penalización por la calidad. Entonces, quieren por el ahora rendimiento. que la fanega le dé 170 libras de arroz blanco. Sí. ¿Cómo logran eso? Aumentando la tara. Supongamos, la tara dice el gobierno, la comisión de arroz es de 120 kilos en un arroz en buenas condiciones. Si tiene mayor humedad o tiene impureza, va subiendo. Antes, ningún fanega era más de 125 kilos. Ahora es normal, hasta los productores de semillas certificadas se unen ahí, quieren 120 kilos de fanega en primavera. En invierno la quieren de 140 o de 145. Entonces se inventan un bendito laboratorio, que es la mentira más grande que tiene cada factoría, porque si quieren arroz, el arroz suyo sale bien en el laboratorio. Cuando no quieren arroz, como tienen ahora los almacenes llenos, Aumentan la tara. aumentan la tara. ¿Y la tara en qué porcentaje oscila? ¿Entre cuánto y cuánto? Cuando Desde, cuando un es bueno, 10, desde un 10 hasta un 30%. y más. son capaces de decir que tiene un 30% de tara. Sí. Para poder llegar a los 170. Sí. Hay arroz que tienen más que eso. Sí. Y lo sabe. De tara. Claro, hay arroz que no sirven. Sí, es verdad. Porque es un reconocí. comercio, Julito. Sí, yo lo sé que es un comercio. No, Yo sé lo que pero- es un robo también. No, yo sé no. las dos cosas. Es un robo. Oh, Eso es una opinión de él que hay que respetarla. pero seguro. Ramón, porque tú no eres estuviste productor y ahí él muy sí. bien. Espérate un momento, que tú y yo nos conocemos muy bien. Sí. Y somos mocanos los dos. Sí, Sacamos hierro donde no hay. sí, sí, Ah, no hay bueno. problema con eso. Ah, bueno. Entonces tú sabes muy bien que hay dueños de factoría, los que trabajan en Ah. limón de Yuna, que dicen que el arroz de limón de Yuna no sirve, aunque sea bueno. Y le ponen la fanega a 180 kilos, que lo he visto yo, con estos ojos. Pero tú, como técnico también y productor que ha vivido eso, sabe que la tara de un arroz de la línea noroeste no es igual que la de Nagua, Sí, eso. de la zona, que Sí. no es igual en la primavera, que tú Correcto, dices, en el correcto. invierno. Pero Ramón, Porque hay él, arroz ha, que- él ha reconocido que la tara existe. No es que exista, Él lo ha no reconocido exista. desde un principio. Es que la tara es una variable que ellos establecen, como dice él, para defender su negocio y a veces se quieren defender más de la cuenta. Es lo que él dice, como es una cosa, se convierte en algo ilegal. Sí, pero es Porque- injusto decir, hay arroz que no sirven. No, Porque eso no es- se ya puede es- ser es tan un- categórico. Él decía, él mismo decía ahorita, que eso es un asunto de forma. Porque De ¿por qué forma, tiene no. que La decir que tu semana arroz pasada- no sirve? Mira, la semana pasada hubo un señor que dijo que el arroz mío no servía. Y yo y él nos peleamos porque él estaba en La Vega y yo estaba en la finca. No estaban en el mismo sitio. No estábamos en el mismo sitio. No, pero ya eso es una... eso es Sí, una pero cosa. fue peor porque se lo dijo como medicina preventiva. Era para Es prepararlo para la prepararlo. próxima Él cosecha. supone que es para prepararlo para la próxima, pero él no lo va a conseguir ese arroz. Porque el arroz es del dueño de la finca y se lo vende a quien él quiere. Sí, pero- A menos que no sea que Fran haya probado que el 100% de los molineros, ninguno le va a dar algo parecido a lo justo por su cosecha, que en ese caso tiene que hacer una factoría él. Porque hay factorías de diferentes Sí, tamaños. pero yo te voy a decir una vaina. Yo te voy a decir una vaina. Digo, con el tamaño Por de 500. razones no de liderazgo, sino de respeto. Sí, no se le debe Yo decir. prefiero a Fran Tejada, si yo fuera molinero, decirle, mira Fran, este año yo no te voy a comprar el arroz. Pero decirle a Fran Tejada, tu arroz no sirve. Mira, ya hay que tener unos breteles muy bien puestos. Porque Sí. hay gente que tú tienes que respetar. Tu arroz no sirve. Y el próximo prepárate porque va a servir menos. Sí, eso fue lo que me dijeron a mí. Esto fue lo que le dijeron. Y el dueño de la factoría tuvo que llamarme y dice, no, Frank, ahora es conmigo que tú vas a negociar.
Pero si Pero yo un no- empleado de él que te dijo eso. un empleado, Bueno, te iba a pero un decir empleado que yo creía, un ingeniero, ¿Qué creí? un ingeniero agrónomo, no, Que tú- Ahora vamos a una no es cosa. cualquier empleado. Frank, ¿cómo se puede resolver? No hay árbitros para eso. No, no hay árbitro. Y no hay ningún ministro que lo haya resuelto. Ay, que se ponga los pantalones bien puestos, y hasta ahora ninguno se lo ha puesto. Ni Pedro Bretón, que yo lo quiero mucho, se lo puso. Y ese negocito del 100% del negocio del arroz, ¿qué por ciento tú crees que está envuelto en esa pequeña diferencia que hemos señalado hoy? ¿Puede haber un 10% de ese negocio? Los molineros con la tara ahora lo que quieren es cubrir los gastos de operaciones de la factoría. ¿Y qué se puede hacer para que un productor de arroz lleve a una factoría su arroz y le cobren por decacarárselo y se lo devuelvan? No existe ninguna modalidad. En la línea La noroeste línea se existía usa. eso antes, pero ya no. En la línea ya se eso Ya no hay desaparece. eso. Eso ¿Y no, por qué? porque eso rompe todos los esquemas del comercio. Y los esquemas del comercio son... Lo que pasa es que... Lo que pasa es, está oye, del lado de los molineros. ¿eh? Seguro No, que no, sí. yo estoy del- Desde un principio. Pero desde un principio. yo no estoy del lado de los molineros, yo estoy del lado de mi verdad, de lo que yo conozco, porque cada quien le pone precio a su cosa. Pero en la pirámide de la producción de arroz, ¿quién es el líder? La factoría. No el líder el que se mete a joder con No, un lodo no, y no, con no. agua y con cosas. Eso dice, Oh. usted no oyó que lo que yo le mandé, en Estados Unidos a los negros le decían semoviente. Así, Ojalá que usted me permita algún día yo poner el audio de lo que usted mandó. Ahí si usted lo explica. póngalo, que a mí no me importa. ¿Usted está seguro? Sí, señor, póngalo. Frank. Póngalo. Frank. Póngalo. No deja eso. Fran. Póngalo. Pero tú no sabes lo que es. Yo no dije Pero ya nada usted mal, güey. avanzó algo. Yo no menciono Fran nombres. siempre ha sido así, como un hombre agresivo. No, lo que pasa es que te va a enseñar cosas que tú no sabes. Son pocas las cosas que yo no sé. Mira, te estoy diciendo que son pocas. Y esa acción de mi padre impidió que yo pusiera la factoría de arroz. Y ante los mineros, Pon un poquito de audio aquí. Yo le voy a... y ante los molineros se conformaban que una fanega le diera 155 libras de arroz blanco, y hoy quieren que le den 170 libras de arroz blanco porque ellos deben ganar y ganar, y no importa que los arroceros se unan o se los lleve el diablo. Y la semana pasada tuve una pequeña diferencia con una persona. No nos dijimos palabra, pero tomé la decisión de hay que convencer a los molineros de que deben respetar a los arroceros, o de lo contrario se hunde la isla, ¿Oíste? como dijo Juan Pablo Duarte. Los ministros de Agricultura han hecho muy poco en eso. Todos se conforman con llegar a un acuerdo con los molineros. Los presidentes, Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández, Joaquín Balaguer, todos se humillaron ante los molineros. Y yo, Fran Tejada, estoy harto de aceptar humillaciones. Harto de aceptar humillaciones. Hay molineros, especialmente con los arroceros que están en la zona del Limón del Luna, que le ponen la fanega a 170 kilos cuando la comisión de arroz dice que de 120 kilos. Yo no sé cómo se llama eso en otro idioma, pero en el idioma mío se llama robo. Y si los arroceros estamos dispuestos a que nos roben, pues deberíamos quitarnos los pantalones para que los molineros hagan lo que les dé la gana con nosotros.
Yo estoy enfadado con los molineros y tengo que confesar que entre ellos tengo varios amigos. Pero llegó el momento que lo enfrentaremos primero por la buena, y si no aceptan por la buena, lo haremos por la mala. Coño, porque a los arroceros hay que respetarlo, o este país va a coger fuego por las 4 puntos cardinales. Hasta luego. No, pero que me trae ¿Qué la... tenemos los productores de arroz con los molineros? Es que hasta el siglo pasado la fanega de arroz, los molineros se conformaban que una fanega le produjera de 153 a 155 libras de arroz blanco. Cuando comenzó la pignoración apoyada por el gobierno, aunque viola la disposición de la Organización del Comercio, porque esta permite el subsidio directo a los agricultores, pero no a través de la industria, comenzaron poco a poco los molineros a abusar de los productores de arroz, porque de los 30.000 que somos, el 95% tiene menos de 100 tareas, y ellos consideran que tener tan poca tierra es insignificante y que pueden hacer lo que les dé la gana. En 1980 quise poner una factoría de arroz y mi padre me dijo: y tú vas a engañar a esos pobres arroceros pequeños. Y esa acción de mi padre impidió que yo pusiera la factoría de arroz. Y antes los molineros se conformaban que una fanega le diera 155 libras de arroz blanco, y hoy quieren que le den 170 libras de arroz blanco, porque ellos deben ganar, y no importa que los arroceros se unan o se los lleve el diablo. Y la semana pasada tuve una pequeña diferencia con una persona. No nos dijimos palabra, pero tomé la decisión de hay que convencer a los molineros de que deben respetar a los arroceros, o de lo contrario se hunde la isla, como dijo Juan Pablo Duarte. Los ministros de Agricultura han hecho muy poco en eso. Todos se conforman con llegar a un acuerdo con los molineros. Los presidentes, Luis Abinader, Danilo Medina. Ya eso fue repetido. Sí. Quisiera preguntarle, Fran, en este caso, ¿tú crees que te excediste en lo No. que dijiste? No. Yo no me echo para atrás después que digo una cosa. No, yo no digo echarte para atrás, me refiero a que quizás te excediste en el lenguaje. Ah, bueno, es posible, pero cuando a mí Eso se de me sube irse- ese mocano. de que Recuerde, te hunde don, la isla y vaina de eso. recuerde, mi bisabuelo era un campesino. Y cuando el abuelo de papá, como que era, el bisabuelo, ¿no? Mis abuelos, ¿sí? No, tatarabuelo. Cuando ya yo era un hombrecito, le dijo, papá, ¿y de qué rama era General Pancho Cabrera? Dice, no, pues no, nunca fue del ejército. Él tenía un grupo de hombres que peleaba con ellos. Sí, pero parece que hay algo genético ahí. Porque los Tejadas que yo conozco, que es a ti, uno que fue juez y uno que fue guardia, son principistas. Y los principistas anteponen los principios a veces a la realidad. Ayer mismo dijo uno que si Luis Abinader pone a Candelier Tejada al frente de la frontera,
no entra un haitiano a este país. Y dijo así mismo, ¿verdad? Dice, si pone seguro, no se sabe si en el ejército o en la marina o en la aviación, pero si lo pone encargado de la frontera, no entra un haitiano aquí, seguro. Y si lo pone la policía, no atracan a más nadie. Estamos hablando, no, lo que dijeron. Pero Candelier me queda chiquito a mí. Cuando él era jefe de la policía, estábamos en Baní con Hipólito. Y hoy yo a saludarlo de mono. Y él dice, cualquiera es Tejada. Y yo, no, coño, yo soy Tejada. Y de lo bueno. Y él está ahí vivo todavía. Sí. Y un día en el Sedimán nos juntamos y él se quedaba mirando. Él creía que yo iba a saludarlo. Ni por el diablo fui a saludarlo. Porque hay que darse a respetar. Claro, claro. Sí, pero uno tiene que hacer valer su principio y su... ¿tiene solución el problema? Sí, tiene solución. Tiene solución. De que haya, que los dos ganen. Que ese es lo que queremos, que ambos. Pero ¿por qué los productores no se metieron a molineros si una cooperativa ahí funcionaba bien? Porque hay que tener 2 dedos de frente para tener una factoría. Y los que no tienen 2 dedos de frente han fracasado. Lo dijo yo. Balaguer le dio 28 factorías a la reforma agraria. Y después vino el gobierno de Danilo y la reactivó y están todas cerradas. Hay una factoría, la del Pozo de Nagua, Esa es la que vino con toda la tecnología de Italia. Yo no sé si fue un regalo. Esa se cerró también. ¿Eh? Esa se cerró también. Pero ¿por qué la cooperativa de La Vega funciona? Ah, porque hay unos gallos ahí. Ella quebró primero. Pero ahí hasta ministro llegó a ser uno de ellos. Sí. Y después vino uno de IPAC y agarró la administración. Todo es administración. ¿Y eso no tienen el problema que tienen las otras factorías? No, porque ellos nada más le compran a sus socios. Nada más, que nada más. Eso es lo importante de la asociación. Yo quise formar una cooperativa, pero no crea que es fácil. Es que nada es fácil, ni administrar una factoría tampoco. Entonces yo iba a comprar otra factoría. Mi hermano Julito murió con la pandemia. Y él me dice, para que esa factoría funcione usted tiene que vivir aquí. ¿Y usted va a dejar la capital para vivir aquí? Digo, yo vengo a vivir aquí. ¿En qué consiste una factoría? Muy sencillo. Es una secadora y 2 o 3 molinos, depende del tamaño. Hay una máquina que seca el arroz Correcto. y le saca el agua. Y le saque el agua. Y después se pone en una En molino. Y el molino le quita la cáscara. La caca y clasifica. E inclusive por colores. Y ya sale en funda de ahí. ¿Y quién es que pone de que el medio, la puntilla, la media puntilla? A veces para los haitianos, que a ellos les gusta eso. Sí, yo sé, pero ¿quién es que clasifica el arroz? La su máquina lo producto. clasifica. La máquina misma lo saca el entero, el medio, Ya hay grande. máquinas modernas. Ese mismo que yo mencioné, el negro, él vende máquinas, porque es un diablo, él es comerciante. Ahora es diputado. Y él no es enemigo ¿Y mío. por qué el señor que viene aquí, que se llama Olivero, Oliverio. por qué el que trajo la mecanización no incluye las máquinas para las factorías? Porque no tiene capital, necesita un capital grande. Ajá, para una factoría. Sí. Ellos tienen factoría, lo que... Y esa mecanización, ¿cómo tú la juzgas? El jueves estuve yo en Mao, donde Américo Rodríguez, y ya hablé con Oliverio, y vamos por lo menos a entrar 20 fincas a la mecanización. Ese es el objetivo. Pero pues, ¿qué problema tenemos? Para que usted vea, la factoría de arroz, cuando se corta el arroz a granel, se economiza el saco, se economiza el hilo, se economiza la aguja y los obreros que van. Entonces yo le digo a la factoría, pero no me hacen caso, denle eso en sobreprecio a los que mecanizan su finca y no quieren. Es que lo quieren todo para ellos, Es que está el lío. Y el arroz... Hay una joven amiga mía, que yo no voy a decir su nombre, que se preocupó con lo que usted puso ahí. Yo no. A los 12 años andaba con un revólver escondido al lado de mi papá.
Y un día le dije a un tipo, si quieres te quemo esto aquí. Papá, he hecho la paz. Yo soy un guerrero de nacimiento, don Julio. Lástima que no entré al ejército, porque así hubiese llegado a presidente, 25 Te queda años. chiquito, Candelier. Ese muchacho está al lado mío. Candelier. Bien. Yo tengo una ventaja en tiene usted, solución. que yo soy justo. No sé si Candelier es justo. Una última pregunta. ¿Qué % del personal que trabaja en el arroz de campo, no en factoría, es haitiano? 90%. ¿Qué % de esa mano de obra se elimina con la mecanización? ¿Se llegaría a un 20%? No, se economiza más. ¿Ah? Se economiza más. Porque la mano de obra en el arroz es la limpieza y en la siembra, y con mecanización tú haces todo eso con máquina. Llegó el pariente, llegó tarde. Bien. Él no sabe que tiene un pariente Pero él agitador. no sacó el Tejada. Él no sacó el tejado. No, él es más pacífico. Doctor, el Fran mencionó ahorita las 28 factorías de arroz que Balaguer les regaló a la gente de la reforma Y agraria. están cerradas. ¿Usted sabe bajo qué argumento fue que se le dieron esas factorías? No. Donde quiera que Balaguer iba a inaugurar algo, cerca de la zona rosera, se apareció un grupo de parceleros. A pedir. Acuérdense que los parceleros, y Fran lo sabe, el 51% del arroz lo producían ellos. Y ahora producen el 45%, pero casi la mitad siempre. No, pero Dice, son, de la reforma óyeme, agraria. De la reforma sí, agraria. pero ellos son buenos productores. No, se No, pueden no, y tú criticar. ves en la carretera los parceleros aquí y los privados aquí, y tú no sabes distinguir cuál es un Sí, arroz y son cuál es el buenos otro. productores. Sí, pero O sea, yo creo que o sea, usted- el arroz es un cultivo estable. Sí, pero está muy bien. pero oiga esto, doctor, que esto le va a servir de mucho, tal vez. Y cada vez que Balaguer iba a los sitios le decían, presidente, nosotros queremos que usted nos compre una factoría para salirnos debajo de los chupasangre molineros que nos están acabando y qué sé yo. Que Balaguer, esa era su novia, decía él, la reforma agraria. Y le daba una factoría. Y aquí hay una que la venden, sí, venden la de fulano y no hay que repararla. Hay un ingeniero que la haga, sí, búsquenlo. ¿Y cuánto vale? Pues vayan el martes allá al palacio que yo le voy a dar, Julito. yo le voy a dar los cuartos para que la compren. Tú sabes que Balaguer allanó la finca de mi padre. Pero, perdón, Fran, deja que yo termine para que el doctor guarde eso ahí, lo analice. Y también tú que lo conoces. ¿Y por qué el IAD no tiene Pero factoría? espérese. No tiene la factoría. No, son a los parceleros, ellos formaron asociaciones. y se Pero quedaron- para los reformados. Sí. Ahora a los reformados le dio 28 factorías, lo que nunca había. ¿Sabe cuántas? Esa es la que dice Fran que no queda, que ninguna. ¿Usted sabe por qué? En parte de eso, y Fran lo sabe. También porque Fran es un hombre preparado. Porque no tenían la capacidad para administrarla. No tenían la capacidad. Es No, complejo, todo el mundo sí. no puede ser dueño Y de están factoría. arrumbadas esas 28. No, eso se desapareció. Algunas no sé lo que habrá La compraron los molineros. No. Están cerradas y abandonadas. No, que comprar factoría vieja, nadie. Ahora hay factorías modernas. Ahora, cuando usted pase por una factoría y no tiene silo, no produce calidad de arroz. Porque hay variedades ahora que si usted no la deja 3 meses en ese silo, No se ve. no produce calidad. El arroz es complicado, ¿eh? Y el pueblo dominicano exige calidad. El arroz que se consume aquí es idéntico o mejor que el de Estados Unidos. Bueno, porque aquí sabemos de arroz. No, es que... Aquí sabemos de dos cosas, de arroz y de caña. Aquí no tenemos nada que aprender ahí. Y de pollo. Ahora sí, Y de pollo. ahora sí. Fran, entonces es posible resolver el problema. Yo lo voy a resolver. Con eso mismo, productores, porque yo voy a... Con Oliverio. Con con todo, la nos coalición. vamos a reunir con todo. Ah. Porque no es que somos enemigos. Lo que pasa es que hay que decir que estamos en una posición. Bien. Gracias, Fran. Muchas gracias por la Y invitación. gracias por extenderte hasta permitir que pongamos este audio. A la familia de Frank que no se preocupe, que aquí Está él cuidado. no le tocó intereses personales de nadie. De nadie. No, De nadie. pero del problema sí. Pero y además- ese audio andaba por el país El único entero. que salió bravo aquí fue Ramón Santos,
que le dijeron No, que no, representa a los molineros. No, yo no tengo reparo en nada de eso. Yo tengo que ser cortés con el invitado que está aquí. Está bien, pero está lo podemos bien. discutir en cualquier escenario. Gracias, Ramón. No, Gracias. yo no creo que represente a los No, molineros. imposible. No, que no lo cree, no, que no lo puede creer. No. No lo debe creer. No, ni debe tampoco, ni yo se lo acepto a nadie eso. No. Yo también soy de Moca. Ah, que tú también. Ay, sí, señor. Sí, Yo lo conozco. No, claro, y yo te conozco también. No vamos al campo del honor, no vemos, señor.